las definiciones de estas lesiones pueden hacerse pues con mucho mayor importancia. Y el otro es presentarles a ustedes cuál es el papel actual de la ultrasonografía de tórax en los procedimientos intervencionistas del servicio de urgencias. Bueno, y para esto pues quiero presentarles en primera instancia a la doctora Lía Pensado Piedra, que es la jefa del Departamento de Imagenología y que analizará con ustedes los patrones respiratorios. Y en un segundo tiempo, en un segundo turno, el doctor Cristóbal Guadarrama Pérez, que es médico adscrito al servicio de urgencias y que hablará del uso del ultrasonográfico. Pues comenzamos este simposio. Doctora, adelante. Muy buenos días, gracias a todos por permanecer aquí. Y bueno, el objetivo de mi plática va más enfocado a que hagamos una evaluación sistemática o hacer la guía para una evaluación sistemática de los estudios simples, refiriéndome a la radiografía de tórax, con los que nos enfrentamos día a día y poder identificar qué patrón corresponde a qué patología predominantemente y aliarnos con el clínico para la atención más oportuna de los pacientes. Y vamos a empezar con esto. Esta primera diapositiva quise ponerla para que más o menos tengamos idea. Esta es estadística del año pasado, pero de cuáles son las urgencias o más bien las patologías que son catalogadas como urgencias y que han llegado al instituto. Si se dan cuenta, como primera tenemos el asma, influenza o neumonía, y bueno, en otros puntos que voy a tocar son los tumores, la enfermedad pleural y la enfermedad vascular pulmonar, que en mi personal punto de vista considero que los tumores están y las enfermedades como las vasculitis están teniendo más peso día a día. Entonces vamos a empezar, sobre todo para los estudiantes y para las personas que están en formación, es muy importante esto. Hay que tomar a la radiología o las expresiones radiológicas como corresponden. Entonces ya vamos a tratar de dejar un poco atrás los términos que ya están en desuso. Entonces, lo primero que hay que saber es un signo, ¿qué es? Se refiere a un hallazgo radiológico que sugiere un proceso específico de la enfermedad, porque en base a estas dos definiciones nos vamos a hacer la descripción radiológica. Y un patrón radiológico se refiere a una colección de hallazgos que sugiere uno o más procesos de enfermedades específicas. Entonces, de ahora en adelante nos vamos a referir a signos y a patrones radiológicos siempre que nos enfrentemos a cualquier estudio de imagen. Entonces vamos a empezar. Esta es una radiografía muy representativa y es importante que la vean porque hasta en el 60% de todos los exámenes radiológicos empiezan aquí, ¿sí? Y es importante que sepan que la cantidad de información que podemos sacar de esta radiografía postero anterior, que es lo ideal que se toma un paciente, es muy importante antes de obtener la imagen seccional, y es muy importante que nosotros enviemos al paciente ya con un diagnóstico preliminar, porque de eso depende qué tipo de estudio tomográfico o ecográfico se le puede realizar y cuál le ofrece mayores ventajas. Este es un paciente con un diagnóstico de una hernia hiatal, es una masa con un nivel hidroaéreo. Si se dan cuenta, aquí se insinúa la silueta cardíaca, que pues con esto lo enviamos directamente a una serie o a lo mejor a una tomografía contrastada que no sea de alta resolución. Okay. Para integrar un diagnóstico radiológico nos tenemos que hacer tres preguntas primero. ¿Existe la lesión? Porque muchas veces pueden ser imágenes compuestas o asociadas a patologías ya de base o asociadas a la edad del paciente. ¿Dónde está? Es muy importante seleccionar desde el principio, y hago mucho hincapié en esto, en qué compartimento del tórax está, si la enfermedad está involucrando al parénquima pulmonar, a la pleura, el mediastino o el abdomen, porque el diagnóstico diferencial va a variar mucho. ¿Y cuál es la causa? Entonces, en base a esto vamos a estar muy ligados a la clínica. El radiólogo siempre debe estar en contacto con el clínico. Ya que nos respondimos inicialmente a estas tres preguntas, y antes de evaluar, o la manera en que vamos a empezar a evaluar sistemáticamente cualquier estudio radiológico, es anotar primero qué proyección tenemos, la edad y el sexo del paciente. Es de vital importancia que consideren estos tres puntos, aunque parezcan superficiales, y vamos a empezar. Normalmente nuestros pacientes a urgencias llegan con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, ¿no? Todos llegan con un grado de dificultad respiratoria, y esta tabla la puse para que se den cuenta que muchos patrones radiológicos, y no es considerado como un patrón, los vamos a ver una placa normal. No representa siempre la radiología, no está siempre de la mano con la sintomatología clínica. En pacientes con asma, tromboembolia pulmonar o EPOC, la radiografía puede ser normal.
¿sí? Cuando hay una alteración localizada, pues vamos a sospechar más de neumonía localizada, infarto atelectasia, hemorragia tal vez o contusión pulmonar de acuerdo a los antecedentes clínicos. Si hay una alteración difusa, pues vamos a pensar en edema, síndrome de dificultad respiratoria, neumonía o hemorragia. Y la patología extrapulmonar, que es muy importante que la evaluemos correctamente, el neumotórax y el derrame pleural principalmente. Sin embargo, esto es como muy generalizado. Entonces, para irnos hilando de acuerdo a si es real o no, de a qué compartimento pertenece y cuál es la etiología, tenemos dos grandes grupos de patrones radiológicos. Y es uno, el aumento de la radiopacidad o la disminución de la radiopacidad respecto a una placa de tórax normal. Entonces, si se dan cuenta, todos estos son patrones radiológicos, así nos vamos a referir de ahora en adelante. Entonces, ya que tenemos al paciente y sabemos que es un hombre de 50 años, por ejemplo, tenemos que decidir si lo que estamos viendo es un patrón radiológico que aumenta la densidad o que disminuye la densidad radiológica del pulmón o del tórax. Si, ya que elegimos si aumenta, por ejemplo, aumenta la radiopacidad, tenemos que escoger uno de estos patrones radiológicos. ¿Cuál vamos a escoger? El que predomine. Es raro que nosotros veamos un patrón radiológico puro, normalmente siempre está mezclado. Vamos a ver áreas de consolidación o vidrio ilustrado, por ejemplo, con patrón reticular, ¿de acuerdo? Entonces no es necesario que se queden con uno solo, sino nos vamos a basar en el predominante. Y vean la extensa variedad que hay: consolidación, vidrio ilustrado, nódulos, reticular, atelectasia, masa y derrame. Y los que disminuyen la radiopacidad pues son un poquito menos: enfisema, asma, neumotórax y enfermedad quística. Son los más predominantes, ¿no? Entonces vamos a empezar. Estos son los patrones radiológicos de aumento y de disminución, y esta es más o menos la etiología que se le va a asignar. Entonces, si es una consolidación focal o lobar, pues vamos a pensar que es neumonía o hemorragia, únicamente de acuerdo a la distribución. Por eso es muy importante hacer semiología muy específica cuando nos enfrentamos a la radiografía. Y así sucesivamente, en caso de los patrones que disminuyen la opacidad pulmonar, tenemos las quistes, las bulas y las cavitaciones. Aquí hago un paréntesis en cavitaciones y patrón en panal, porque aunque son imágenes que tienen aire en su interior, no significan necesariamente que disminuyan la densidad. En este caso del patrón en panal, por ejemplo, con la plática previa de fibrosis pulmonar, pues sabemos que la placa de tórax va a ser con aumento de la opacidad y un patrón reticular. Entonces no hay que irnos con la idea de que porque son quistes va a ser un tórax radiolúcido. Ok, vamos a empezar a tocar los patrones con disminución de la radiopacidad, y en urgencias prácticamente vemos dos, que sería el asma y el neumotórax, de acuerdo a la lista que les comenté. Y para evaluar un paciente con una crisis asmática, en realidad no necesitamos la placa o la tomografía de tórax. ¿En qué caso sí se usa? Se utiliza o se sugiere para evaluar complicaciones de esta patología de base, como son sobreinfecciones por algún germen o barotrauma, por ejemplo neumotórax o neumomediastino. ¿Qué vamos a ver en una radiografía? Puede haber aumento del eje torácico anteroposterior en una radiografía lateral, puede haber aumento del espacio aéreo retroesternal y abatimiento de los hemidiafragmas. Si se dan cuenta, esta placa, si la evaluamos, podríamos decir que es normal, pero si somos un poquito más concienzudos, verán cómo los hemidiafragmas están aplanados. Entonces esto, aunado a la clínica del paciente, nos puede orientar un poquito más. Y en los casos más graves puede haber engrosamiento de las paredes bronquiales, atelectasia y oligoemia periférica. Aquí está un ejemplo un poquito más claro. Vean cómo están los hemidiafragmas, incluso casi prácticamente, bueno, casi invertidos, están abatidos, los arcos costales están horizontalizados, y si vemos los cortes tomográficos de este paciente, nos llama la atención que no se nota muy bien, pero hay un tenue patrón en mosaico que nos habla de enfermedad de la vía aérea pequeña, y hay atelectasias, el famoso anillo de sello, ¿no? Por aquí, bronquiectasias, discúlpenme, por ejemplo esta, ¿no? Entonces este paciente venía en una crisis de asma, que evidentemente no vamos a ocupar la tomografía para hacer ese diagnóstico, ¿no? Pero va a ser complementaria para saber que ya tiene afectación grave de la vía aérea pequeña. Y este es otro tal vez un poquito más evidente. Vean cómo es muy muy franco el aplanamiento de los hemidiafragmas, la horizontalización de los arcos costales y el aumento de calibre del espacio intercostal.
Con la tomografía, ahora sí se hace evidente el aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Esta es la línea de unión pleural anterior que se ve muy elongada y quiero que vean esta imagen de aquí comparada con esta de acá. Esta es una vía aérea, vean el grosor importante de la pared del bronquio en comparación con el contralateral y la hiperinsuflación del parénquima pulmonar. Pasamos al área de patología pleural. Únicamente voy a tocar una pequeña parte del neumotórax porque el resto lo va a abordar el doctor Cristóbal con el método diagnóstico que es ahora el estándar. Entonces, una vez más, nada más, este diagrama es un poquito ya antiguo, ya que la radiografía en expiración ya no se usa y hay otros métodos mejores, pero yo quería hacer énfasis en esto, la radiografía de tórax en bipedestación. Entonces estamos hablando de que son pacientes críticos, esto no lo vamos a tener, entonces hay que ser un poquito más, utilizar nuevas técnicas para tratar de que en caso de que el neumotórax no sea completo, como los que les voy a mencionar, podamos explorarlo en la cama del paciente. Bueno, entonces esto ya no voy a abordar mucho porque ya todos lo sabemos. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural, ¿sí? Como consecuencia de la pérdida de la presión negativa. Entonces aquí está la clave, la radiografía póstero-anterior, que si estamos hablando de un paciente crítico, pues no vamos a poder tener a la mano, tiene un valor predictivo positivo del 90%, pues que se hace nada en caso de los pacientes que se tienen que tomar una técnica portátil. Y la tomografía se considera el estándar de oro, eso no cambia, pero para los casos de neumotórax secundario recurrente, y ojo, ya no se recomienda la radiografía en expiración lateral ni tangencial, para eso existen otros métodos ya. Entonces, este es un paciente pues, con un neumotórax total, no tiene neumotórax atención todavía, las estructuras del mediastino se conservan en la línea media, y bueno, para esto pues no necesitamos mucho que hacer tomografía, ¿no? Esto es diagnóstico, es un proceso o una patología que se debe resolver de inmediato, y esta es la clasificación según las guías británicas o americanas en la que podemos clasificar el neumotórax. Ya no es necesario que hagamos esas cuentas como tan complejas a veces o que no están a la mano para diagnosticar un neumotórax mayor que requiere colocación de un tubo endopleural. Este es otro pacientito que tenía, si se dan cuenta, vean la imagen muy compleja hacia el tercio inferior izquierdo. Aquí hay un poco de muñón de parénquima pulmonar que todavía está aireado, pero todo el lóbulo inferior está colapsado, formando una atelectasia pasiva, y hay ausencia de la trama broncovascular, que es más evidente hacia el tercio superior, en comparación con el hemitórax contralateral. Si vemos el estudio tomográfico, este paciente tenía una neoplasia pulmonar a nivel del lóbulo inferior, que estaba asociada al neumotórax, y vean la correlación del neumotórax, ¿no? En este caso podemos hacer uso de los neumokit para no ser tan invasivos, pero en caso de que sea una neoplasia, pues ya el abordaje cambia, ¿no? Y donde vamos a ser un poquito más extensos es en los patrones de aumento de la radiopacidad parenquimatosa pulmonar. Entonces vamos a abordar algunos, y me parece importante porque nosotros en radiología vemos un poco disperso la descripción de estos patrones, y quiero aclarar porque es muy importante, se asocia a la etiología directamente. Consolidación, recordar, la consolidación es un aumento de la opacidad que borra los ángulos vasculares, los trayectos vasculares, perdón. No podemos verlos a través de estas áreas de aumento de la opacidad, puede estar o no bien delimitada y puede o no tener broncograma aéreo, ¿sí? El vidrio ilustrado, por el contrario, es un llenado parcial. Si la consolidación es llenado total, el vidrio ilustrado es llenado parcial. A través del vidrio ilustrado sí podemos ver las estructuras vasculares, y esa es la principal diferencia. Puede haber broncograma aéreo también, pero nos revela tal vez un padecimiento un poquito más crónico, podríamos decirlo así, y el vidrio ilustrado está relacionado con patologías agudas o subagudas. No siempre es así, pero en el contexto en el que estamos normalmente está así. Entonces, ¿qué otro patrón aumenta la densidad? El patrón nodular. Tenemos la descripción del nódulo, y el patrón multinodular pues es más de un nódulo, ¿de acuerdo? Este paciente tenía un patrón, femenina, tenía un patrón multinodular. Estos nódulos tenían distribución aleatoria, y vean cómo hay una lesión parailiar izquierda. Este paciente llegó con hemoptoicos y resultó al final tener un embolismo séptico pulmonar.
Y el patrón reticular, este es un paciente como nos platicó el doctor Selman, con fibrosis pulmonar idiopática. Vean cómo tiene un patrón reticular de predominio hacia la periferia y es muy diferente al patrón nodular. ¿Pueden estar superpuestos? Claro que sí. Hay que hablar del patrón dominante y los que los acompañan. Entonces, ojo, a partir de ahora, hablar de patrones, aunque sean mezclados. Y respecto a la consolidación, es muy importante saber si la consolidación es aguda o crónica, porque si se dan cuenta en esta tabla, los diagnósticos son totalmente diferentes, ¿no? Podemos hablar de neumonía o edema, o incluso irnos hasta neoplasia a sarcoidosis. Nos pasa mucho últimamente que llegan pacientes diagnosticados erróneamente como neumonía y al final resultan ser un cáncer pulmonar. Entonces, investigar eso. Vamos a tocar el edema agudo pulmonar. Yo creo que todos estamos muy familiarizados con esto. Reiterarles que hay dos fases, la fase intersticial y la fase alveolar. Normalmente este paciente es una fase alveolar. Vean cómo tiene estas imágenes o aumentos de la opacidad, como quedamos, áreas de consolidación, pero también hay áreas de vidrio ilustrado. Los recesos costodiafragmáticos están obliterados y hay broncograma aéreo. Esta paciente es una paciente trasplantada de hígado que se tuvo sobrecarga hídrica y formó un edema agudo pulmonar. Entonces, esta es la imagen típica, digámoslo así, pero recordar que hay una fase intersticial donde lo que va a predominar es el patrón reticular. Este es otro paciente con edema agudo pulmonar. Vean cómo es un paciente ya hospitalizado con un catéter venoso central y la distribución típica en alas de mariposa, que son esas áreas. Esta área es de consolidación, aquí hay otra, pero todo lo demás es vidrio ilustrado de contornos irregulares y definidos, mal definidos, pero respeta la periferia. Entonces sospechamos que sea un edema agudo pulmonar, está asociado a derrame pleural en este caso. Vean la distribución bien central que hay y vean cómo está acompañado de áreas de engrosamiento septal, incluso como aquí o aquí, del septo interlobulillar, y hay áreas que ya tienden a la consolidación, pero seguimos viendo los contornos vasculares. Entonces es un patrón predominantemente de vidrio ilustrado. El siguiente patrón que quiero que recuerden es la neumonía. Esta es la definición, es una área de inflamación. Sin embargo, ojo, neumonía no siempre se va a asociar a gérmenes infecciosos, bacterias, virus, hongos. Sí, puede ser o estar asociada a patología inflamatoria. Entonces, cuando hablamos de neumonía, no necesariamente va a ser infecciosa. Este es el típico patrón, una neumonía adquirida en la comunidad, en una paciente todavía pediátrica, y esta es la imagen que todos quisiéramos ver. Es un área de consolidación o una consolidación bien delimitada por la cisura menor. Tiene contornos poco definidos hacia superior, pero tiene broncograma aéreo. Entonces, cuando vemos esto, pues es un poco más sencillo si lo asociamos a los datos clínicos de una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cómo se ve tomográficamente? Vean esta imagen, es muy característica. Vean el broncograma aéreo y asociado a ellos está la estructura vascular que lleva una ramificación normal, que es el diagnóstico diferencial que tendríamos que hacer con un cáncer pulmonar. Y esta imagen en la ventana de pulmón la puse para que vean cómo se delimita perfectamente hasta distal el broncograma aéreo, y ya tenía esta paciente afectación del pulmón contralateral con áreas de vidrio ilustrado y algunos nódulos centrilobulillares. Pero no es el único tipo de neumonía. ¿Qué pasa con la influenza? Que el INER ha tenido como mucho auge, ya se acerca la temporada casi. Entonces, recordar es un patrón bien particular, entonces por eso quise hacer hincapié, y porque está dentro de las patologías que más llegan a urgencias. Son áreas de vidrio ilustrado en parches de distribución predominantemente peribronquial. Ojo, no necesariamente es así, como en este caso. Vean cómo hay áreas hacia ambos tercios inferiores que tienen componente de consolidación y de vidrio ilustrado. Y lo más importante es que no hay derrame pleural hasta que el paciente ya está complicado o sobreinfectado. Este es otro paciente con influenza. Vean cómo hay áreas de consolidación que están periféricas del lado derecho, pero aquí hay unas áreas parailiares centrales. En la tomografía que vemos, esta distribución que se nos hizo ya típica y casi característica de esta patología, los parches de consolidación periféricos, se borran los contornos vasculares. Vean, estas son áreas de consolidación y estas son áreas de vidrio ilustrado sin derrame pleural. Entonces, para que se lo graben, esto es muy sugestivo, no necesariamente exclusivo de influenza. Como es un hospital de referencia y tenemos patologías de todo tipo, hay muchos pacientes con
con VIH en este caso, bueno, este paciente es un paciente masculino, perdón, pero tiene implantes mamarios y este paciente hizo una neumonía por biopolímeros. Estos pacientes habitualmente cuando no tienen capacidad de, por ejemplo, colocarse implantes y esos, se inyectan a lo mejor aceites, etcétera, ¿no? Entonces, para suplir un poco esto. Entonces, vean este patrón de vidrio ilustrado que está difuso, quiere decir que está involucrando todo el parénquima pulmonar de manera bilateral, pero hay un patrón reticular en el fondo que lo acompaña. Si vemos la tomografía, es vidrio ilustrado puramente, delimitamos los bordes vasculares claramente, hay áreas que están respetadas de parénquima pulmonar y todo esto nos habla de inflamación. Hacia los lóbulos inferiores tenía parches de consolidación que podría ser por el mismo proceso de inflamación o áreas que ya estuvieran asociadas a una sobreinfección. Y, ¿por qué no? Y últimamente los tumores. Y esto sí lo recalco porque el estadio en el que nos llegan los pacientes tiene mucho que ver a que no los detectamos en la periferia de manera temprana, ¿no? Entonces vean este paciente, si a lo mejor yo no tuviera como estuviera muy empapada de los pacientes que vemos aquí, pensaría que es una neumonía típica, una neumonía de focos múltiples, porque vean el componente de consolidación vidrio ilustrado nódulos que está difuso de predominio hacia los tercios inferiores. Vemos la tomografía, es un poco, a mí cuando lo vi se me hizo sorpresiva porque hay áreas de aspecto nodular o nódulos múltiples que conviven con nódulos de menor tamaño sólidos, pero también hay otros subsólidos. Hay algunos que confluyen para hacer estas grandes áreas de consolidación con vidrio ilustrado que se están empezando a cavitar. Y esto estaba en todo el parénquima pulmonar. Entonces es un patrón radiológico muy complejo. Este paciente tenía un adenocarcinoma mucinoso invasivo. Ahora, ¿qué otro nos llega a urgencias? Pues las hemoptisis. ¿Cuál es la causa de la hemoptisis? No voy a entrar en definiciones, evidentemente. Principalmente tuberculosis, cáncer y la hemorragia alveolar. Entonces, aquí tenemos unos casos. Este es un paciente con un patrón de consolidación hacia el tercio superior izquierdo, pero también tiene componentes de consolidación y vidrio ilustrado con un patrón nodular. Entonces este paciente tiene de todo. Si se dan cuenta, estas áreas radiolúcidas en el interior de la consolidación no corresponden al trayecto de la vía aérea. Son imágenes que están ahí irregulares que nos sugieren que esta consolidación está cavitada. Vemos los cortes tomográficos en ventana para mediastino y ventana para parénquima pulmonar, y me voy al parénquima pulmonar. Vean esta imagen, es una franca cavitación, de hecho son varias, con una pared gruesa y irregular, y está asociado a un patrón nodular con árbol y egimación muy sugestivo de esta patología de diseminación broncógena. Pero ¿qué vemos del lado en la ventana de mediastino? Cómo hay trayectos vasculares que están inmiscuidos en esta consolidación y cavitación. Entonces, ¿de dónde estaba sangrando de este paciente? De estos vasos que estaban parenquimatosos pulmonares, que al erosionarse y estar en contacto con la vía aérea, pues nos producen el evento de hemoptisis. Esa es una de las causas. Otra es una hemorragia alveolar. Aquí tenemos una clínica de vasculitis y hay pacientes con patología reumatológica, y es relativamente frecuente que veamos este tipo de patrones. Vidrio ilustrado, francamente no hay consolidación, un poco de mayor densidad que está haciéndose la consolidación a este nivel, pero en realidad es pura consolidación y patrón reticular que vemos aquí. La tomografía, que se recomienda tomografía de alta resolución. Vean cómo tiene este patrón en empedrado casi. Hay áreas que se respetan, hay engrosamiento del septo interlobulillar que conviven con áreas de vidrio ilustrado y que está involucrando todo el parénquima pulmonar. Este paciente tenía una hemorragia alveolar. Y la otra, una de las causas son, bueno, las patologías infecciosas como la tuberculosis, como este. Este es un caso muy típico. Vean la imagen, una cavidad enorme hacia el ápice izquierdo con una imagen radiopaca redondeada en su interior. Hay patrón multinodular de predominio en ese hemitórax. Hay un área de consolidación hacia el lóbulo inferior izquierdo. Entonces vemos la tomografía y es casi diagnóstica, ¿no? Vean la enorme cavidad con su bola, con su hijo ahí en su interior, y este es una aspergiloma, es una imagen muy típica. Que pasa lo mismo con la tuberculosis, se erosionan las paredes de la cavidad, que hay estructuras vasculares adyacentes, y como está en contacto con la vía aérea, pues se produce el evento de hemoptisis. Y
Una vez más, el tumor, soy muy reiterativa en esto porque es muy importante. Si nosotros vemos esta placa, primer diagnóstico que pensamos, un absceso pulmonar, pero dense cuenta el grosor importante de esta cavidad con un nivel hidroaéreo. Si esta pared mide 15 milímetros, eso es maligno, doctores. Entonces no duden en poner en su diagnóstico diferencial tumor o cáncer pulmonar. Si no quieren especificar la estirpe, está bien, pero esto es francamente maligno desde la radiografía. Vemos la tomografía, vean cómo es una gran masa, aquí está el nivel hidroaéreo. Este era un tumor epidermoide, que son los que más cavitan, tenían componente de consolidación atelectasia hacia el lóbulo medio. Y por último, la tromboembolia pulmonar, que bueno, lo mejor sería que nos llegaran casos como este. Si se dan cuenta, la anomalía es pobremente visible, pero está ahí. Hay obliteración del receso costodiafragmático izquierdo, hay una radiopacidad triangular hacia el retrocardíaca que nos indica que está hacia el lóbulo inferior izquierdo, pero nada más, tal vez un poco de radiolucidez en comparación al hemitórax contralateral. En la ventana para parénquima pulmonar, vean este componente de consolidación que nosotros atribuimos tal vez a una atelectasia o a derrame pleural. Por eso siempre hacemos hincapié, no aseguren que la obliteración del receso pleural es derrame, porque no necesariamente es así. Y vean la tomografía, es un angiotac. Este es un trombo en silla de montar. Vean la afección tan importante que tiene bilateral, y la repercusión o la manifestación radiológica no es tan florida como es en la tomografía. Entonces, ojo, la tromboembolia pulmonar, aunque sea grave, no necesariamente se va a manifestar floridamente como este caso. Ojalá todos llegaran así, ¿no? Tiene todos los datos radiográficos de una tromboembolia pulmonar. Incremento del tamaño de las estructuras vasculares ciliares, hay una opacidad redondeada de base pleural verticiliar, elevación del hemidiafragma izquierdo, todo nos grita tromboembolia pulmonar. Le hacemos la tomografía, una imagen redondeada de base pleural que tiene el signo del halo inverso, que está muy relacionado con patología benigna. Está totalmente tapada la arteria pulmonar principal derecha y también tiene trombo del contralateral. Y vean, este es un infarto pulmonar. Entonces ojalá todos nos llegaran así. Bueno, ojalá no, porque es un paciente grave, pero que pudiéramos tener la sospecha tan fácilmente, ¿de acuerdo? Como conclusiones, y sí quiero dejar esto muy claro, la orientación diagnóstica a través de la radiografía o tomografía es una herramienta indispensable. ¿Y cuál es nuestra mejor arma? Hacer un análisis sistemático. Si nosotros nos brincamos pasos o no pensamos en todas las pequeños detalles como la edad, el sexo que se les mencioné, nosotros nos vamos a ir alejando más del diagnóstico principal. Y la sospecha radiológica siempre debe estar acompañada en la clínica, siempre, si nosotros queremos tener un mejor rendimiento. Y como último, y creo que siempre en el caso de Cristóbal y mío, trabajo en equipo, comunicación multidisciplinar. El radiólogo, por lo menos de tórax, no puede estar alejado del neumólogo, y ni el neumólogo del radiólogo. Entonces, invitarlos a que estemos cerca y nos comuniquemos en beneficio del paciente. Muchas gracias.